Muy buenos días para todos. Gracias a los asistentes por atender la invitación, por estar aquí en este espacio y también a las personas que nos están acompañando conectadas en las diferentes plataformas digitales. Un poco el contexto para significar la importancia de este tema, sin ir más lejos con algunos hechos que ocurrieron esta semana. Ayer, por ejemplo, Cuba se apagó, colapsó y salió de operación una central térmica y fue necesario suspender todas las clases y todas las operaciones de la isla. Esta misma semana, también el día lunes, tuvimos la oportunidad de asistir a un importante evento muy interesante en la Universidad de La Sabana sobre servicios públicos, sobre transición energética y sobre capacidades territoriales, donde el alcalde mayor de Bogotá concluía que en materia energética la ciudad era un poco como un carro, un vehículo que estaba transitando sin llanta de repuesto. Y explicaba y lo decía que era porque la ciudad no se había venido preparando para garantizar la oferta de energía a la demanda que está en crecimiento y cada vez se va potencializando justamente por los servicios complementarios y periféricos a las tecnologías como la inteligencia artificial, que vienen siendo protagonistas y parte de la cotidianidad. Entonces, muy importante ese tema. Y en materia de gas, también se mencionó en el evento que actualmente lo estamos importando. Y el gas es un combustible, es un energético de transición que debe estar presente, que va a permitir hacer la migración a la electrificación del transporte, pero debe estar presente para que eso sea posible. Y el hecho de que actualmente lo estemos importando está afectando nuestros bolsillos, va a afectar nuestros bolsillos, y estamos acostumbrados también un poco a que el gas y los recursos y los energéticos sean paisaje, pero este tema de la energía solar puntualmente es una megatendencia que viene a la cotidianidad, que viene para quedarse, que va a ser parte de nuestras vidas, que la vamos a estar viendo cada vez más y más, pero el mensaje es un poco que no puede llegar a ser algo nuevo en el paisaje y más paisaje, sino que tiene que llegar con una conciencia de conservación ambiental, una conciencia de sostenibilidad, y en ese sentido un poco la invitación, el mensaje es que veamos estos temas también un poco con el alma y que escuchemos también un poco con el corazón. Así que bienvenidos nuevamente y damos paso al ingeniero Miguel Ángel. Bueno, los que no me conocen me presento. Mi nombre es Camilo Buitrago, soy ingeniero civil de formación, especialista en gerencia de proyectos y magíster en eficiencia energética y energías renovables. Adelante, ingeniero Miguel. Gracias, Camilo. Buenos días. Como dice mi compañero, mucho gusto. Yo soy Miguel Ángel Castillo, soy ingeniero mecatrónico y tengo una especialización, tengo un máster en energías renovables. Básicamente yo los voy a estar acompañando hoy para hablar temas de conceptos básicos de energía solar. Vamos a hablar temas también de los tipos de energías renovables que tenemos en el momento. Bueno, primero que todo, pues, ¿quiénes somos? Nosotros somos IMS Mayorista. Nosotros con Camilo hacemos parte de un área de IMS Energy, el cual nosotros estamos en la capacidad de energía en un recibo de luz. También vamos a hablar conceptos de energía solar y radiación, también tema de irradiancia y radiación, tipos de sistemas que en el momento hay, tenemos off-grid, híbridos y on-grid. Vamos a describir cada uno de los... Listo, arrancamos. Entonces, como les hablaba, entonces los tipos de energías renovables, la eólica ya hablamos un poquito, ahora vamos a hablar de la solar, que esta la obtenemos a partir de la luz del sol. La podemos obtener de dos maneras, para la generación de energía eléctrica y para el calentamiento del agua. En tipo de hidroeléctricas, este tipo de energía es antigua. ¿De qué manera se obtiene?
Básicamente las hidroeléctricas embalsan el agua, la cual la dirigen por una tubería a una turbina, que esta turbina a la vez impulsa un generador que está ubicado en un cuarto de máquinas y de ahí ya obtenemos nuestra energía eléctrica. Otro tipo de energía renovable es la geotérmica, que la obtenemos a partir del calor del interior de la Tierra. Tenemos otro tipo que es mareomotriz, que la tenemos a partir del movimiento de las olas o mareas del océano. Y por último tenemos la biomasa, que la tenemos a partir de fuentes naturales de manera orgánica o vegetal. Eso sería como tal el tipo de energías que tenemos en el momento. Ya vamos a entrar en el tema de energía solar. Entonces, como pueden ver acá en esta imagen, para nosotros obtener la energía solar fotovoltaica de manera eléctrica, lo que necesitamos básicamente la luz del sol. ¿Qué elementos o equipos necesitamos? Necesitamos los paneles solares, los cuales nos va a convertir la radiación del sol en energía eléctrica. Después de eso bajamos por unos cables que van conectados a un regulador, el cual va a disminuir el voltaje de estos paneles y va a poder entregar un voltaje óptimo a las baterías, las cuales en el mercado las podemos encontrar de 12, 24 o 48 voltios. Más adelante vamos a hablar de los tipos que tenemos. Después de esto realizamos una conexión a un inversor, el cual nos va a permitir convertir el voltaje DC en AC. Y por último vamos a entregar a los equipos o electrodomésticos que tengamos en nuestras viviendas. En tipo de aplicaciones de los paneles solares tenemos en energía en movimiento, como pueden observar, tenemos ya carros eléctricos en el techo con paneles solares. También se está utilizando mucho en carritos de golf para su autonomía y también en aplicaciones como en carritos de comida. Entonces, como les explicaba anteriormente, entonces, ¿de qué equipos necesitamos para generar nuestra propia energía eléctrica? El panel solar, en este caso, ellos lo tienen acá en sus techos. Internamente, pues ellos necesitan del controlador y para acumular esa energía utilizan baterías. En algunos casos no utilizan inversor porque ya en el mercado encontramos electrodomésticos que trabajan en DC. Podemos encontrar de 12 o 24 voltios. En zonas interconectadas, en casas donde no tienen acceso a la red eléctrica, entonces optan por este tipo de sistemas off-grid. En tema de torres de telecomunicaciones también optan por estos sistemas, ya que requieren de un servicio las 24/7. Otro tipo de aplicaciones es ya en el centro comercial Diver Plaza, en el cual instalaron 700 paneles, el cual evitará 91 toneladas de CO2 y equivale a sembrar 443 árboles. Estos ya son sistemas sin baterías. ¿Qué elementos o equipos ellos utilizan? Básicamente utilizan los paneles solares y utilizan los inversores on-grid. ¿Cuál es una desventaja de estos sistemas? Es que solo nos va a funcionar en el día. En la noche no vamos a tener ninguna acumulación de energía. Otro tipo de soluciones en sistemas de bombeo. Entonces, básicamente se utilizan los paneles solares, se utiliza un variador de frecuencia, el cual nos permite conectar los paneles y tiene una salida para conectar nuestra bomba. En este caso podemos tener bombas en DC y en AC. ¿Listo? Otro tipo de aplicaciones es en el espacio, básicamente pues como pueden observar, para satélites o para la estación de la NASA en el espacio, pues básicamente ellos para comunicarse con la Tierra pues necesitan de generar su propia energía eléctrica. ¿Listo? Y otro tipo de aplicaciones, este es actual, en febrero se realizó esta instalación de este parque solar en la Loma Cesar, en la cual se utilizaron 387 hectáreas, del cual se instalaron aproximadamente 400.000 paneles y este parque entregará 400 gigavatios de energía limpia al año durante 20 años y el cual evitará una emisión de 200.000 toneladas de CO2. Bueno, ya entramos en temas de leyes y reglamentos. Tenemos reglamento RETIE y RETILA. El RETIE es un reglamento técnico de instalaciones eléctricas y el RETILA es un reglamento técnico de iluminación y alumbrado público. Entonces, para resumir lo que ellos nos hablan en toda su documentación,
Básicamente ellos lo que nos piden es que utilicemos las protecciones de acuerdo a las cargas que estemos conectando, el calibre del cable. También muy importante nos habla el tema del puesta a tierra que deben tener nuestros domicilios y el tema del pararrayos. Entonces este pararrayos para una descarga eléctrica, para aterrizarlo a tierra, se requiere, según la normativa, que sea menor a 10 ohmios. En muchos casos de estas aplicaciones se utiliza la tierra se revuelve con unas soluciones para mejorar este tipo de resistividad. Listo. También nos habla un poco de protocolos de seguridad muy importantes que deben de tener los técnicos eléctricos. Y bueno, listo, ya en tema de leyes, en Colombia para la energía solar tenemos la ley 1715 de 2014, la cual ya está buscando integrar todas las energías renovables no convencionales al sistema energético nacional. Esta ley también nos habla sobre unos beneficios tributarios y también nos está incentivando nosotros para utilizar estos tipos de energías renovables. Los incentivos tributarios que tenemos son 4. Uno es de la depreciación acelerada, la otra es del descuento del impuesto a la renta de un 50%, otro que tenemos es la exoneración de aranceles, que es básicamente un derecho de importación, y la otra que tenemos, que comúnmente creo que todos la conocemos, que es el descuento del IVA al 19% en productos y servicios, como en paneles solares, inversores y baterías. ¿Pero las baterías ya están incluidas? Perdón, sin batería, las baterías sí tienen IVA. Solo paneles, controladores, inversores, todo lo que sea solar. Bueno, en resumen, estos incentivos representan el 50% de la inversión. Esto hace que actualmente sea el mejor negocio quizás para hacer en Colombia, porque vía impuestos con la DIAN se cruza la mitad de la inversión. Esto también permite que estos sistemas se recuperen, se tengan un retorno en alrededor de 2 años. Y es solamente para personas jurídicas o organizaciones que declaren renta, tengan renta para hacer el descuento. Ya acá empezamos con tema de conceptos eléctricos. Pues muy importante conocer estos conceptos para poder leer una ficha técnica de cada uno de los equipos que componen un sistema. Entonces, en conceptos tenemos voltaje, que voltaje básicamente es el diferencial de potencial entre 2 puntos. Sus unidades de medida son los voltios y lo podemos hallar como el voltaje igual a la corriente por resistencia. Otro concepto tenemos la resistencia, que es básicamente el movimiento de electrones mediante un conductor eléctrico. Las unidades de medida son los amperios y lo podemos calcular como la corriente igual al voltaje sobre la resistencia. Y la resistencia es ese cuerpo que se opone al movimiento de la corriente eléctrica. Sus unidades son los ohmios y lo podemos calcular como la resistencia igual al voltaje sobre la corriente. Para que estos conceptos nos queden un poco más claros, como podemos observar en esta imagen, entonces en este caso el voltaje ejerce una fuerza la cual permite un flujo de corriente eléctrica y la resistencia es la que se está oponiendo al paso de esta corriente eléctrica. Otro tipo de conceptos que tenemos muy importante es la potencia. Es la potencia. Bueno, entonces la potencia se define como la cantidad de energía que requiere un elemento en un tiempo determinado. ¿Cómo la podemos calcular? La potencia es igual a V por I, voltaje por corriente. Sus unidades son los vatios y se representa con la letra W. Muy importante, nosotros cuando realizamos tema de dimensionamientos de sistemas, sea off-grid o híbrido, a nuestros clientes les pasamos esta tabla para que porfa nos las puedan llenar con toda la información de todos los equipos que tienen en la casa. Entonces, como pueden observar, en la primera columna de descripción, entonces se describen todos los componentes o equipos que tengan en el domicilio. También se les pide a ellos la cantidad de cada uno de ellos y también a ellos se les pide si pueden ellos mirar cada una de las etiquetas de los equipos, la potencia que están consumiendo cada uno de ellos.
Entonces, acá tenemos un ejemplo de una etiqueta, eso es un televisor LG, donde pueden ver en la parte de Power, tenemos las especificaciones técnicas de energía de ese equipo. En este caso nos está diciendo que ese equipo funciona de 100 a 240 voltios en AC, a una frecuencia de 50-60 y a una corriente de 1.8. Esta etiqueta ya nos está dando un valor de potencia, pero esto lo están calculando, si se dan cuenta, se hacen el cálculo con 100 voltios. Entonces, nosotros acá en Colombia, los operadores de REC nos entregan de 115 a 120 voltios. Entonces, tenemos que corregir ese valor. Creo que este valor aumenta. No sé si me puedan colaborar con ese calculito. 120 por 1.8. Creo que son 216. Entonces, es importante no solo mirar la potencia que nos da esa ficha técnica, sino mirar qué voltaje tenemos en nuestra toma eléctrica y la corriente de ese equipo y así poderla calcular. Entonces, ya teniendo esta información, mirando estas etiquetas, podemos llenar la columna de potencia. La siguiente columna es la potencia total, que es básicamente la multiplicación de la columna de potencia por la cantidad de los equipos. Otra información importante que le preguntamos a nuestros clientes es que nos describa cuántas horas está utilizando cada uno de los equipos. Y por último, con estos valores obtenemos la energía, importante las unidades de energía, vatios hora. Entonces, en la última columna obtenemos la cantidad de energía que consume que consume cada uno de los equipos. Entonces, después de esto, de obtener por cada uno de ellos, hacemos una sumatoria y entonces nos dice que este domicilio nos tiene una demanda energética de 2.650 vatios hora al día. Importante en este cuadro de carga, podemos también aproximar el valor de nuestro inversor. En la columna de potencia total, podemos aproximar que mínimo nuestro inversor debe ser de 1.560 vatios. Importante tener un factor de seguridad porque esto puede variar. De pronto en una visita conectan otro celular, conectan otro electrodoméstico, más luces, entonces tener un factor de seguridad porque podemos dañar el equipo. Importante los prefijos, cuando hablamos ahorita de gigavatios, megavatios, kilovatios. ¿Qué nos representa un kilovatio? Se representa con la letra K y es básicamente decir 1000, multiplicar ese valor por 1000. Otro tipo que utilizamos son los megas y este valor que tengamos, si tenemos la letra M, pues lo multiplicamos por 100.000 y así sucesivamente con las gigas, que lo multiplicamos por 1.000.000. Entonces, ¿se acuerdan del ejemplo de la Loma Cesar? Que decían que gigavatios. Entonces, ese valor lo multiplicamos por 1.000.000 y obtenemos un valor en potencia. Otro tipo de conceptos que tenemos es en voltaje, bueno, en corriente continua y corriente alterna. Entonces, la corriente continua, como la ven en la gráfica, no varía en su tiempo. ¿Dónde la podemos encontrar? Ejemplos como en las baterías o los paneles solares. En corriente alterna sí la podemos encontrar en las tomas eléctricas de nuestros domicilios. Podemos encontrar voltajes de 110 a 120 y también podemos encontrar voltajes ya temas bifásicos o trifásicos de 220 y 440. Sí, señor. ¿El panel de entrega AC o DC? No, todo lo que está antes de nuestro inversor, todo es en DC. Todo se maneja en DC. El inversor es el que me entrega. El inversor es el que convierte ese voltaje en DC a AC. Bueno, entonces acá para esclarecer más el tema de conceptos de corriente en AC, entonces básicamente nuestros circuitos eléctricos los podemos encontrar de tres tipos. Podemos encontrar monofásicos, bifásicos y trifásicos. El monofásico básicamente se compone de un neutro y una fase. La fase es el que lleva la corriente y el neutro es el que nos permite cerrar el circuito. ¿Qué voltajes podemos tener? Los podemos tener en 120. El otro tipo de
de instalación eléctrica que tenemos es la bifásica, la cual tenemos 2 fases y un neutro. Entonces podemos obtener voltajes de 120 y 220. Y la última que tenemos, que se puede encontrar más que todo en la industria, es trifásicas, que tenemos 3 fases y el neutro. Entonces ahí podemos también encontrar voltajes de 120 y 220. ¿De qué manera lo podemos medir con un multímetro? Acá tengo de estos tipos de multímetros. Entonces básicamente al multímetro lo llevamos a donde nos dice voltaje en AC. ¿Cómo lo podemos identificar en el multímetro? Por la onda senoidal, ¿se acuerdan? Listo. Entonces ahí, esto es más digital, entonces ya nos toca con el selector cambiarlo a AC y pues básicamente lo ponemos en neutro y fase y ahí medimos esos voltajes. Importante también, muchas veces estos sistemas del tablero eléctrico no cumple con normativa de RTE, o hay veces que no dejan marcado cada uno de los cables. Para identificar línea o neutro también podemos utilizar el multímetro. Básicamente una de las puntas la ponemos en el polo a tierra y la otra punta en cada uno de los cables. Si nos marca pues 110 ya sabemos que es línea o fase, y si nos marca 0 ya sabemos que es neutro. De esa manera identificamos nuestro tablero eléctrico si no tenemos ningún tipo de señalización. No sé, de pronto dudas que tengan, preguntas, ¿no? ¿Todo claro? Hasta acá. ¿Sí? ¿De qué manera nos cobran en el recibo de la luz? Básicamente, primero hay una generación de energía, que después se realiza una transmisión, después llega una subestación, que es un tema de distribución. Por último tenemos una comercialización, ya cuando nos la venden a nosotros, y también tienen en cuenta las pérdidas mientras se hace ese tipo de transporte de esta energía. Entonces básicamente esto lo describen en el recibo de luz, lo que nos están cobrando. También la confiabilidad, que usualmente es respaldo con termogeneradoras. Bueno, acá ya entramos más al detalle de conceptos de energía solar. Como les comentaba inicialmente, la podemos obtener de 2 tipos. Entonces, con paneles solares le podemos transformar la radiación en energía eléctrica, y también podemos con unos colectores térmicos calentar el agua, en aplicaciones más que todo en vivienda y en hoteles he visto. La radiación la obtenemos de manera electromagnética, que es básicamente una combinación de campos eléctricos y magnéticos. Esta radiación se puede dividir en 3, la podemos obtener de 3 tipos. Tenemos la directa, que es como su palabra la indica, directamente de la luz del sol. Tenemos la otra que es reflejada, que como su palabra también lo indica, se refleja en la superficie del suelo, en ejemplos como en charcos, en los océanos, de pronto en un árbol también. Otro tipo de radiación tenemos la difusa, que esta se dispersa en múltiples direcciones por partículas en la atmósfera. Básicamente golpea una nube y de esa manera se obtiene esa radiación difusa. Importante para aprovechar todas estas radiaciones, ya existen tecnologías en paneles solares como los bifaciales, las cuales podemos obtener la energía del frente del panel y también por la parte de atrás. Esa la podemos aprovechar. Otros conceptos que tenemos son irradiancia e irradiación. Bueno, para arrancar ya con ese concepto, primero pues tener claro qué es potencia y qué es energía. Acá en este ejemplo de la mano izquierda tenemos un experimento de un bombillo. Este bombillo es de 10 vatios. En este caso, inicialmente se prendió por 1 hora, después de 1 hora se volvió a prender y por último ya se apagó en el día. Entonces, la potencia es básicamente la referencia de este bombillo, lo que consume, y la energía como tal es lo que estamos mirando acá en este rectángulo, que es la parte naranja. Esa es la parte de energía, lo que está consumiendo ese bombillo por un tiempo determinado. Entonces, si hacemos el cálculo de este rectángulo, podemos obtener que ese bombillo en energía
acuérdese en las unidades de energía, vatios hora. Entonces tenemos que ese bombillo está consumiendo 10 vatios hora. Realizando la suma de estas dos áreas, obtenemos que ese bombillo en el día consumió 20 vatios hora. No sé si está claro el concepto. Ya en temas de irradiancia y radiación, eso ya se obtiene a partir de la luz del sol. Como podemos observar en la gráfica de la derecha, la línea azul es la trayectoria del sol en el transcurso de un día. Como pueden observar, tenemos un punto de referencia que son 1000 watts sobre metro cuadrado. Esta referencia nos las dan en una ficha técnica los paneles solares. Entonces, ellos en sus laboratorios nos dicen que con una irradiancia de 1000 vatios sobre metros cuadrados, por decir, si tenemos un panel de 500 vatios, ese panel nos va a generar esos 500 vatios aplicando una irradiancia de 1000 vatios sobre metros cuadrados. Entonces, como podemos observar en esa gráfica, entonces el área bajo la curva es la que nos representa la energía que nosotros vamos a aprovechar. Y esa área bajo la curva se conoce como irradiación. Y otro tipo de concepto importante son las horas solares picos, que básicamente, como les mencionaba, es la que nos va a decir cuántas horas nuestro panel de 500 vatios aplicando una irradiancia de 1000 watts sobre metros cuadrados nos va a funcionar en su potencia máxima. No sé si les quedó claro ese concepto. Aquí en ¿O está Cundinamarca, en confuso? esta zona, específicamente la irradiación solar, ¿de cuánto estamos hablando más o menos? Bueno, pues en términos de hora solar pico, estamos hablando de 3,2 horas. ¿Y la costa más o menos? La costa sí ya podemos tener de 4,5 a 5. Pero en estos casos estamos hablando del peor escenario, o sea, de la mínima radiación que vamos a tener. Mínima hora solar pico. Y en términos de energía por potencia instalada, aproximadamente con algunas variaciones, estamos hablando de una generación entre 1200 y 1450 kilovatios hora al año por cada kilovatio de potencia instalada. Cada ubicación específica tiene sus variaciones. Algo muy importante para mencionar es que esto, más allá de la ingeniería, es un tema financiero y es muy importante aprovechar al máximo el sol, la radiación del sol. Por eso, Colombia tiene un lugar muy privilegiado al estar en el trópico, cerca del Ecuador. Lo que se hace para direccionar los paneles y optimizar su eficiencia es que todas las instalaciones en el hemisferio norte tengan una inclinación hacia el sur y asimismo las instalaciones en el hemisferio sur tengan una inclinación hacia el norte. También para hacer este aprovechamiento y estos modelos financieros en los grandes proyectos de generación distribuida y generación a gran escala, se evalúa la incorporación de seguidores con un eje o con dos ejes, y se juega un poco con esos consumos energéticos de los mismos seguidores en comparación con la energía adicional que captan por hacer ese seguimiento. Adelante, Entonces, Miguel. como pueden observar en este... Una preguntita. Señor. Entonces, respecto a lo que acabas de decir, ¿cuál típicamente, y ubiquémoslo aquí en Cundinamarca, cuál es el ángulo de inclinación, digamos que costo-beneficio que deben tener los paneles para... Sí, algunas veces estamos limitados a la misma inclinación existente de las cubiertas, Claro, y para los proyectos en piso se evalúa entre los 5 y los 12 grados, más o menos. Es en ese rango, hacia el sur. hacia el sur, Hacia el sur. hacia el sur. Sí, o sea, lo más largo del panel va al sur-norte y ya oeste y este va lo más, bueno, Sí. la menor distancia Cada punto del panel. tiene su particularidad de acuerdo a la trayectoria del sol en ese. En términos de porcentaje, En ese lugar. que las cubiertas ya tienen un ángulo existente. ¿Cuánto menos puede ser el porcentaje de captación de obtención de energía si el ángulo es mayor? Digamos que si son a dos aguas, pues puede tener 25, 30 grados. Entonces, ¿cuánto se está viendo afectado
la captación de energía con ese área? Cada proyecto tiene su particularidad. Incluso hay unas herramientas computacionales, unos software donde se hace la simulación y es eso digamos, cada punto, cada instalación satelitalmente se proyecta una distribución, unos arreglos, unas cadenas, unas conexiones y según todas esas condiciones de ese punto, mediante unos algoritmos matemáticos, el software, la herramienta, arroja la proyección anual. Incluso tiene en cuenta también la degradación de los paneles, que tienen una degradación natural aproximadamente del 15% en su capacidad de generación durante 25 años y genera todo un modelo de generación, unas métricas y también incluso puede tenerse de ahí una validación de un modelo financiero. Pues lo ideal para una orientación de un panel es a los 0 grados, pero el problema es que a los 0 grados se nos ensucia mucho más rápido. Y el agua se va a quedar ahí por Sí, exacto. Siempre es bueno tener De 10 a 15 grados. Por se eso recomienda. también se evalúa el tema de CAPEX, la inversión, las diferentes tecnologías. La que evaluábamos, la bifacial, también hay unas que son anti-dust, que su última capa repele las micropartículas, hace que el mantenimiento sea más fácil o que haya una especie de automantenimiento permanente con la lluvia, con el viento. Hay incluso paneles que generan energía con el golpe de las gotas de agua. Entonces, los bifaciales. Entonces, todo eso corresponde a una evaluación financiera de cómo se va a recuperar esa inversión adicional en tecnología a lo largo del tiempo. Entonces acá podemos observar un mapa mundial. Entonces acá se aproxima a las horas solar pico, que básicamente van a ser muy importantes para hacer un cálculo aproximado de cuántos paneles necesitamos. Entonces básicamente, como podemos observar, en Colombia está entre 3 a 3.5 horas, pero eso es muy aproximado. Entonces podemos utilizar bases de datos que tenemos en internet como PBGIS o la NASA, que nos va a dar más aproximadamente ese valor. Bueno, acá ya empezamos con los tipos de sistemas. Entonces, acá tenemos un sistema off-grid. ¿Qué se requiere para ese sistema? Necesitamos de unos paneles solares, necesitamos de un regulador, como les comentaba inicialmente, es el que se encarga de reducir el voltaje de los paneles para entregarle un voltaje óptimo a las baterías. Se requiere de la batería para el almacenamiento de energía, de una estructura, dependiendo del tipo de techo. Más adelante vamos a ver los tipos de estructuras que podemos encontrar en el mercado y básicamente de un cableado y protecciones, que más adelante también las vamos a mencionar. ¿Te hago una consulta? Sí, señor. No veo que haya una conexión a puesta a tierra aquí. En este caso, al ser grid, no necesitaría, o sí necesitaría. Sí, claro, todos los sistemas deben tener un puesta a tierra, eso sí, no es negociable, para que los proveedores nos garanticen pues, la garantía, ¿no? Si nos dan un año y ellos nos dicen, muéstreme su instalación, y ellos se dan de cuenta que no tenemos un puesta a tierra, ahí perdemos esa inversión y ellos no nos van a responder. También, perdón, paréntesis, ahí también para legalizar estos sistemas con la red se requiere una serie de trámites, una certificación, RETIE, tiene que ir un certificador, verificar la instalación y él debe validar que esté la puesta a tierra operando. Este tipo de instalaciones, perdón, ¿cuál es más eficiente y económico? ¿La instalación en serie o en paralelo? Los paneles solares. Digamos, para este tipo de, bueno, para off-grid o on-grid. Bueno, en términos de arreglos de los paneles solares no hay ningún problema, eso ya es dependiendo de la referencia de nuestro controlador, los arreglos que podamos hacer y dependiendo de los cálculos de la cantidad de paneles que necesitamos. O sea, no hay problema de hacer series o paralelos, desde que cumplamos con la información de nuestro controlador y podamos conectar toda esa cantidad de paneles, no hay ningún inconveniente. Sí, en teoría no hay una instalación que sea mejor. Ya más adelante miramos que... ¿Y parques solares tampoco? No, porque ya en parques solares ya tenemos inversores on-grid que pueden tener de 5 a 15 controladores internamente, entonces no hay Lo digo yo problema. por el paso de corriente, digamos, el
Sí, en serie necesita... sí, aumentas el voltaje. Exacto. Entonces necesita menos cable. Ujú. O sea, Ah, menos el calibre del Entonces cable. eso da un costo mayor Sí, a claro. la instalación. Pues por lo general en estos inversores on-grid nos dicen que hagamos arreglos string, es decir, todo en serie, para ese tema del cableado. Porque en temas de cableado solar tenemos de 4 milímetros y de 6 milímetros. El de 4 nos aguantan 32 amperios y el de 6, 40 amperios aproximadamente. Entonces por eso sí. Y no, y están limitados estos controladores en los inversores. Ahorita vamos a ver una ficha técnica donde nos dice que lo máximo de corriente de cortocircuito, que ya vamos a ver más adelante esta definición, nos aguanta por allá de 15 a 20 amperios. Entonces ellos también nos regulan ese tema de utilizar más paralelos. Su merced nos iba a preguntar algo de ese sistema. No, era respecto a que no había en el diagrama del sistema. Sí, no, bueno, sí, eso sí fue una falla, pero todos los sistemas deben de tener una puesta a tierra para cumplir reglamentación RETI. Otro tipo de sistema es híbrido. Este básicamente pues también lo integra la energía de la red eléctrica. Entonces, ¿de qué manera lo describimos? Igualmente con paneles solares, el inversor híbrido, en este caso ya es como podemos observar este equipo. Esto es un sistema, un inversor híbrido, el cual internamente ya tiene su controlador. Y básicamente podemos integrar la red eléctrica, los paneles y pues tenemos nuestra salida de voltaje en AC para nuestros electrodomésticos y pues también tiene la entrada de nuestros paneles. Las baterías. Ese también me cumple con la función de controlador, ¿sí? Sí, señor, internamente lo tiene y ya hace la transformación de DC a AC. Estos pues así también los podemos encontrar en on-grid. Pero ya... ¿El medidor bidireccional va conectado ahí? No, en este caso no hay medidor bidireccional, porque no estamos entregando excedentes a la red eléctrica. Exactamente. O sea, ¿de qué manera funciona este sistema? Présteme la cinchita. ¿De qué manera podemos configurar este equipo? Básicamente, como primera prioridad, utilizar la energía solar. Como segunda prioridad, la energía de la red eléctrica. Entonces, en este caso, cuando la demanda de nuestra casa es mayor que la generación del panel, entonces ahí entra a apoyar la red eléctrica. Y por último, tenemos la conexión de baterías, otro tipo de respaldo. Eso sería en estos términos. ¿Cuál es el orden? ¿Es programable el orden? Sí, señor, podemos programar solar, red eléctrica y baterías. Podemos programar primero la red eléctrica, pues no es recomendable porque si tenemos los paneles solares no los vamos a aprovechar. Pero si, por ejemplo, paneles, baterías y por último... Sí, también lo podemos hacer así. O también podemos configurar de que nuestra batería esté descargada por ahí en un 40% y ya entre a apoyar la red eléctrica a poderla cargar. Exactamente. Y pues básicamente pues necesitamos de una estructura para ese sistema y de los cableados y protecciones que se requieran. ¿Ustedes aquí en IMS también van a hacer las estructuras? Sí, señor. Así es. Cables, protecciones, estructuras, todo lo que requiera un sistema. En un sistema on-grid, entonces esto ya es un poco más simple este sistema, básicamente igualmente, pues como todo, paneles solares, el inversor on-grid, que es el que hay que instalar o pedirle al operador de red que nos cambien el medidor. Sí, señor. No, tranquilo. Pues nosotros, eso se realiza la solicitud con el operador de red, ya cuando nos reciba el proyecto, tengamos todas las certificaciones y documentación. Entonces, básicamente, se lo podemos comprar al operador de red o nosotros mismos lo podemos comprar por aparte, pero tenemos que pedirle a ese operador de red las especificaciones de ese medidor bidireccional. O sea, el operador de red es el que yo le digo, tengo tantos kilovatios instalados, no sé, necesito pues integrarlo. Él me dice, sí, me sirve esta referencia, ¿no? Correcto, el operador de red también comercializa bidireccionales. En el mercado también se consiguen y eventualmente también los van a poder conseguir acá en IMS con nosotros. Gracias. Lo fundamental ahí es que esté homologado. Sí, exacto.
Si no, no lo van a recibir, van a, acercar, sí. para hacer el tema de la conexión a la red eléctrica con excedentes, ellos van a mirar la referencia de ese medidor y si no está homologado, pues no nos lo reciben y se pierde el tiempo y toca programar otra visita. Ya empezamos a describir cada uno de los elementos o componentes de un sistema. Entonces, como tenemos acá, en el mercado existen paneles. Perdón un segundo antes de que avancemos. Sí, señor. Pero en un grid no lo dividimos en dos, o sea, los que entregan excedentes y los que no. No, el inversor, o sea, internamente ya está configurado para hacer esa importación o exportación de energía. Ah, ok. Bueno, por ejemplo, por supuesto no entrega excedentes. No, este es híbrido. Este es un inversor híbrido o inversor cargador. Sí. Y los que sí entregan excedentes son otro tipo, pues son los homologados. Sí, pues es similar a esto, Sí. mejor dicho, es similar a esto, pero no tiene entrada de baterías, no tiene acumulación. Sino que tiene salida de AC para la red. Sí, exacto. Pero es que básicamente esto lo conectamos en paralelo con la red eléctrica. Entonces él ya internamente lee esa comunicación y ya empieza a importar o exportar energía. Otra consulta, Fernando. Sí, señor. Supongamos yo voy a producir, no sé, 100 kilovatios, ¿sí? Y me voy a consumir 50. Tengo presupuestado que esos otros 50 van a ir a la red, ¿cierto? Sí. Siempre van a ser esos 50 de acuerdo a lo que yo tenga programado. O ejemplo, si en algún momento a mí me aumentó mi consumo, no consumí 50, sino 60, los 40 van para allá, o me disminuyó el consumo y solo consumí 20, los 80 van para allá. Están automatizados. O sea, Lo que puede entrar, si en algún momento entra más o entra menos, que eso lo corrija ahí. Si se aumenta el consumo, esa es la prioridad para... Mi consumo Correcto. de la prioridad. Incluso muchos usuarios, una vez tienen implementado su sistema, mejoran su confort eléctrico. Entonces compran el calefactor eléctrico de ambiente, compran diferentes periféricos eléctricos, robots de aseo y demás. Entonces, mejor la dicho, prioridad es el autoconsumo. El que toma esa medida pues es el medidor direccional inteligente, entonces lo que importamos y exportamos, entonces él lo descuenta y ya el operador de red mira es el medidor, cuánto necesitamos de energía eléctrica y ahí nos cobra. Hoy en día el operador de red, ¿cómo cruza las cuentas al final de por tarifa o por kilovatios? O sea, ¿cómo cruza al final el recibo de la energía, digamos? De acuerdo a la regulación que hay, ¿cómo sería ahí? ¿Ellos nos devuelven plata, nos dejan de cobrar o cómo sería más o menos el tema? Sí, hay una diferencia tarifaria y hay dos tipos de excedentes, los excedentes tipo 1 y los excedentes tipo 2. Los excedentes tipo 1 son estos excedentes que se generan durante el día para consumir en la noche y a esa tarifa se le descuenta la comercialización. Y hay los excedentes tipo 2, que es por ejemplo cuando se genera la energía pero no se consume, que puede ser un domingo que la familia no está o la empresa no está operando o que hay vacaciones colectivas o mejor dicho, todos los días hay generación de energía, pero no todos los días hay consumo por esta serie de circunstancias. En esos días son excedentes tipo 2 y se pagan a precio de bolsa, que es una tarifa todavía menor. Sí, y al pues, final en la facturación se juega con toda esa serie de descuentos en unidades de energía y en tarifas de energía. o sea, ya depende del cliente si quiere para solo autoconsumo o para vender energía. Es básicamente eso. Listo, ya quedó claro el tema. Entonces ya en tema de paneles, entonces en el mercado encontramos dos tipos que son monocristalino y policristalino. Acá podemos ver un panel monocristalino, qué pena. Este es un panel de 160 vatios pico. Entonces, ¿de qué diferencia tienen entre un policristalino y un monocristalino? Como podemos observar por su color, estos son más oscuros y son más eficientes. En el mercado los podemos encontrar de 20 a 25% de eficiencia. En cambio, los policristalinos sí los podemos encontrar entre 15 a 20%. ¿Por qué son más oscuros? Porque se utiliza un elemento que es el silicio. Entonces se utiliza más silicio para tener más eficiencia en estos tipos de paneles. Y pues los policristalinos sí se utiliza menos silicio.
¿Por qué el silicio? El silicio es el segundo elemento más abundante del planeta Tierra y lo cual nos permite hacer en masa estos paneles solares. Entonces, como podemos observar, este panel solar se divide por diferentes células. Como pueden observar, esto es una célula, la cual esta célula están conectadas todas en serie. Entonces, el problema de esto es de sombras. Entonces, si tenemos una sombra por acá, todo el panel no va a permitir generación porque estamos haciendo el corte de esa conexión en serie. O sea, siempre van positivo, negativo, positivo, negativo. Y si tenemos alguna obstrucción acá, no nos va a permitir el paso de corriente eléctrica. También en el mercado existen... no, existen paneles que tienen celdas divididas. O sea, es básicamente que tengamos dos paneles en uno. Entonces, ¿cómo los podemos diferenciar? Acá esta división. Entonces, básicamente, dos paneles en uno. Entonces, si se ve afectada esta área pues va a seguir generando. Entonces, por eso ellos están conectados internamente esta área. Entonces, toda esta área está, área 1, todo está en serie, la área 2 también en serie, y para conectar estas dos áreas se conectan paralelo. Más adelante vamos a ver qué significa serie y paralelo y qué valores de corriente y voltaje tenemos. No sé, una pregunta de los paneles. Sí, claro, sí, señor. Y pues los monocristalinos en el mercado podemos encontrar bueno, este es de 160, viejito, pero ya podemos encontrar de 330, casi ya hay como de 630 vatios. El próximo año vamos a ver de 725 en el mercado. Son más que todo para piso porque sus dimensiones son ligeramente mayores a lo que hoy se trabaja. ¿Cuántos vatios dicen? 725 watts. Y pues los policristalinos en el mercado los podemos encontrar, pero de vatios muy pequeños, de 20 a 300 vatios, pero son menos eficientes. ¿Qué otra cosita? Bueno, importante, pues, cómo diferenciarlos también por el corte de cada una de sus células. En este caso tienen unos cortes y los policristalinos sí es una celda rectangular. Los monocristalinos vienen, todo el panel viene en serie. Depende. Si los podemos ver de esta manera, no viene todo en serie, sino tiene dos áreas. Entonces, un área todo en serie, esta área también en serie, y por último, para unir esas dos áreas, es en paralelo. ¿Y el monocristalino? El monocristalino lo encontramos así, de dos áreas, ¿listo? Y el policristalino sí lo podemos ya encontrar solo así, de una sola área. Pues acá como podemos observar en este panel, detrás de él tiene su ficha técnica, nos va a hablar un poco sobre su potencia, voltaje de circuito abierto, corriente de cortocircuito, también el tema de corriente de cortocircuito que ya más adelante lo vamos a hablar, ¿listo? Estos dos de voltaje y corriente son muy indispensables para el tema de seleccionar un controlador. Acá como pueden observar tenemos nuestros conectores MC4. Esta longitud de este cable está entre 30 a 50 centímetros, lo que nos va a permitir hacer conexiones con otro panel que está al ladito. Acá tienen unas protecciones de unos diodos, de pronto algún tema de cortocircuito. Entonces, acá internamente tiene sus diodos bypass. Sí, señor. Hay que generalmente son los que se hallan, ¿no? Los diodos. Sí, señor. Pero son fácilmente reemplazables. Sí, acá se abre el sistema y hay que mirar las referencias de esos diodos. Bueno, cuando no es un impacto, un técnico deja de caer una herramienta desde la torre y... Sí, sí. Otra cosa importante de que está compuesto un panel, pues de su borde aluminio, tenemos un vidrio y pues internamente las células. Si este vidrio se nos fisura, importante cambiar el módulo, porque ahí ya no se nos va a meter el agua y se nos van a dañar internamente los... O sea, cambiar el panel. Sí, claro, es mejor. Bueno, pues la verdad es que nos ha pasado un par de ocasiones que sí, efectivamente, como acabo de escribir, se fisura. impacta. Y eso, pues claro, evidentemente el vidrio se daña.
pues le hemos puesto, hay puertas grandes, pues es una solución básica para son los paneles grandes. Sí. Papel contact, solucionando ahí, pues aquí sigue trabajando. No va a decir que al 100%, pero ahí sigue trabajando. Pero el problema es que el papel contact... Otros paneles. Sí, no. La Señor. absorción de la energía se recargaría en otros paneles. ¿Un panel se daña o cómo sería eso? Yo creo que más Sí, bien claro, se daña. reducirá su capacidad. Su aporte, sí. Sí. Sí, ya más adelante les voy a indicar qué es lo que pasa si tenemos paneles de diferentes potencias. Pero sí es mejor cambiarlo, porque si su merced le pone un contact, ese contact ya se vuelve como una resistencia a la radiación que va a captar el panel solar. Pero sí le funciona. Pero es mejor cambiarlo. Y tiene repercusiones en todo el sistema. Sí, claro, si tienen un arreglo en serie de 10 paneles, pues ese panel va a afectar todos. Ese tipo de cosas son las que me gustaría aprender, porque Sí, claro. No, eso es mejor cambiarlos, porque eso Claro. daña todo el sistema de paneles. Listo, yo creo que ahí es tema de paneles. Entonces, acá ya entramos en tema de qué es una conexión en serie y qué es una conexión en paralelo. Entonces, acá tomé una especificación de unos paneles de aproximadamente 100 vatios. En especificaciones tenemos que el VOC es de 40 voltios y el ISC es de 14 amperios. Este VOC lo podemos encontrar en nuestras fichas técnicas de los paneles, dependiendo de su potencia. ¿Qué nos quiere decir el VOC y el ISC? Es básicamente cuando nuestro panel no tiene ninguna carga. Este voltaje lo podemos encontrar. Cuando este voltaje tiene carga, podemos encontrar valores de BMP y IMP. Más adelante en la ficha técnica miramos esos valores. Pero entonces básicamente una conexión en serie, una conexión en paralelo, entonces las terminales negativas de los paneles se unen y las terminales positivas se unen. En este caso este arreglo aumenta la corriente y el voltaje la tenemos igual. Entonces, panel de cada uno inicialmente 40 voltios, 14 amperios. El arreglo en paralelo tenemos VOC de 40 voltios y un ISC de 28 amperios. En un circuito en serie se suman los voltajes y la corriente es la misma. Entonces, ¿de qué manera es el montaje? Una terminal negativa del panel con una terminal positiva se unen y realizando la medición de las dos terminales que nos sobraron, tenemos ese arreglo de un voltaje de 80 voltios y una corriente de 14 amperios. ¿De pronto alguna duda en ese concepto? De pronto, más adelante, no sé si nos puedes decir cuándo es recomendable hacer un arreglo paralelo. Ah, claro, en una ficha técnica. Un par de ejemplos. Sí, señor. De hecho, se mezcla. Se termina mezclando. Sí, se hace. Ya les voy a poner a hacer un ejemplo. Ese es el siguiente ejemplo. Para que por favor me colaboren cuánto nos va a dar en VOC y ISC. Entonces igualmente tenemos un panel de 100 vatios, el VOC es de 40 voltios, el ISC de 14 amperios. Esto es un arreglo serie paralelo. Entonces estos dos paneles de la parte izquierda están en serie, los otros dos de la parte derecha están en serie y por último se realiza una conexión en paralelo. Entonces, porfa, ¿cuánto les da ese valor de ese arreglo? A ver si hay de pronto respuestas en los Sí. comentarios. Entonces, acuérdense que en serie se suma el voltaje y en paralelo se suma la corriente. Cada panel 40 voltios, 14. Sí, señor, cada panel es de voltaje de 40 voltios y una corriente de 14 amperios. Ya tienen, no, socializamos todos. Pues sería 80 voltios, 24 amperios. Es correcto, sí, señor. 88 amperios. 28 amperios.
Sí, exactamente. Entonces cogemos estos dos paneles, están en serie, entonces lo que suma el voltaje, ya tenemos 40 voltios y 14 amperios. Igualmente en la parte de la derecha, 40 voltios y 14 amperios. Y por último, la conexión en paralelo, que obtenemos 80 voltios y 28 amperios. ¿Sí queda claro para todos? Sí. Vamos a ver una ficha técnica de estos paneles. No, de una vez. Sí. En 5 años nos dice que este panel anualmente va a tener un 0,5% de degradación anual. Básicamente un panel, por decir, de 500 vatios, en 25 años, si vamos a mirarlo, él ya no nos produce los 500 vatios, sino aproximadamente 425 vatios, pero igual sigue funcionando. Pero si es un sistema muy grande, sí vamos a tener problemas por degeneración de energía. Si estamos conectados a la red eléctrica, ya no vamos a cumplir, entonces por eso en muchos casos estos tipos de instalaciones solo garantizan 20 años de esa misma generación de energía eléctrica. Bueno, como les decía, entonces tienen una garantía de 25 años. Ya estos proveedores ya no nos están dando esta garantía, ya se consigue garantías de 15 años de fabricación. Acá en esta parte de la mano derecha podemos encontrar las diferentes potencias y descripciones técnicas. En este caso, si vemos un panel de 530, él tiene un voltaje de máxima potencia de 41 voltios y una corriente de máxima potencia de 13. Entonces, con estos dos valores podemos aproximar la potencia que tenemos en nuestro panel. Si realizamos este cálculo, obtenemos un valor aproximado a los 530. Entonces, estos dos valores, ¿de qué manera los obtenemos? Cuando tenemos una carga, entonces nos va a dar estos valores si los medimos. Otro tipo de valores importantes y ya es a tener en cuenta para el tema de selección de equipos son el voltaje de corriente, voltaje de circuito abierto y corriente de cortocircuito. Entonces, como les decía inicialmente, esto los podemos medir pues cuando el equipo el panel no tiene conectado ninguna carga. Esto los podemos obtener de esa manera. También él nos habla en la ficha técnica de una eficiencia, por decir este panel de 530 tiene una eficiencia del 20.7%. ¿Qué nos puede mostrar también esta ficha? Nos puede mostrar cuántas células tiene este panel, nos dice que son de 144, nos dice unas dimensiones, entonces ya tenemos paneles de 2.26 metros a 1.13 metros, entonces yo creo que si llegan en el mercado paneles muy grandes, yo creo que va a ser muy difícil el transporte de estos paneles. De pronto si tenemos zonas interconectadas, bregamos nomás con estos paneles de 530 y esos de 600, esos ya van a ser mucho más grandes. Entonces vamos a tener conflictos ahí, pero para todo hay solución. Estos son de referencias de 520. Este es de 530. No, dimensiones. La dimensión del panel. Acá me dice que es de 2 metros 25 y por 1.13 metros. Y pues de ancho. No. Este valor es muy importante para seleccionar nuestra estructura. ¿Cuál es la cantidad de riel que necesitamos? No. Ahí nos descachamos porque ya no nos cabe el panel. Una pregunta. En un montaje, digamos, para una instalación, supongamos que son 2.500 vatios, kilovatios, bueno. Digamos que la rata, digamos, de holgura que pueda tener un panel, ¿tiene que ser ajustada a la medida de la potencia que necesitamos? ¿O hay un porcentaje, siempre ponemos un porcentaje mayor de paneles, de potencia de paneles, para llegar a la potencia que necesitamos? Pues para llegar más cercano a la potencia que necesitamos, sí se utilizan
software como el PVSys, que nos va a dar más aproximadamente cuánta energía nos va a generar ese panel en el año. Él tiene en cuenta, realizando ese dimensionamiento por ese software, tiene en cuenta todo el tema de gradación, temperaturas, y entonces él siempre nos va a botar un informe, el cual nos va a arrojar valores aproximados. Porque los podemos hacer a mano, pero podemos hacerlos sacando la hora solar pico, pero no vamos a tener en cuenta que ese panel de pronto en ese día puede generar más energía, o por lo contrario puede generar menos energía. Entonces siempre se utilizan estos tipos de software, PVSys o IPVSol, pero el más completo es PVSys. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta sobre estos paneles? Ficha técnica, tener en cuenta, ¿no? Presentación. La siguiente, digamos. Ya entramos al tema de controladores. Estos son controladores off-grid. Entonces, básicamente en el mercado encontramos MPPT o PWM. Estos PWM ya pues sí los encontramos en el mercado, pero ya están como para recoger. Sí. Entonces, ¿cuál es su diferencia? Pues este MPPT nos permite conectar más de 2 paneles, en cambio este MPPT no lo permite, máximo por ahí 1 o 2 paneles. En precio pues es más económico el PWM que el MPPT. En términos de eficiencia pues es más eficiente el MPPT, estamos hablando de casi un 30% de eficiencia más que un PWM. Estos PWMs en el mercado los podemos conseguir solo por un voltaje único de 12, 24 y 48 voltios para nuestro arreglo de baterías. En cambio, estos MPPT internamente automáticamente pueden leer esos voltajes. Porfa, Camilo, una ficha técnica. Ficha técnica. Entonces, a continuación vamos a ver una ficha técnica de un controlador. Porfa, la puedes agrandar un poquito acá. ¿No se puede? Entonces, como podemos ver en esta ficha técnica, tenemos un controlador Victron Energy. Estos controladores son muy buenos, tienen una eficiencia casi del 98%. Vamos a ver una referencia que es un MPPT de 150 voltios a 35 amperios. Entonces, tener muy en cuenta el tema de referencia de los voltajes, el VOC y el ISC para seleccionar un controlador. Entonces, en este caso nos está diciendo que máximo de potencia de paneles en un arreglo de baterías de 12 voltios, máximo podemos tener 500 vatios en paneles, en 24 voltios podemos conectar hasta 1000 vatios en paneles y en 48 a 2000 vatios. Entonces, sí pueden ver que es proporcional el tema del voltaje por la potencia de los paneles, entonces es muy importante. Entonces, si hacemos un arreglo de 12 voltios, nos va a permitir solo conectar un panel de 500 vatios. Pero de 12 voltios en batería. Sí, señor, 12 voltios en baterías nos permite un panel solar de 500. Pues si ya hacemos un arreglo de baterías de 24, o sea, el sistema que funciona 24, ya podemos conectar un paneles a 500 vatios, ya podemos conectar dos de 500 o 2 de 480. Y otra manera importante, las baterías tienen 3 tipos de carga. Estamos hablando de bull, que es una carga fuerte. El voltaje y la corriente son las máximas en esta carga. La otra que tenemos es un tipo absorción, que ya cuando la batería está en un 90%, ya empieza a bajar el voltaje y la corriente. Y ya cuando tenemos nuestra batería cargada al 100%,
ya entramos en una etapa de flotación que él siempre la va a mantener cargando. En un voltaje, si tenemos un arreglo de 24 voltios, ella la va a mantener a 27 voltios. ¿Qué más les puedo decir? Este equipo es muy interesante porque nos permite pues, descargar una aplicación y mirar todo el tema de la demanda de energía que está proporcionando ese panel solar y el tema de cuántas descargas tiene esa batería. ¿Solo por Bluetooth? Sí, señor, solo por ¿No hay Bluetooth. forma Wi-Fi? No, estos equipos sí nos toca es ir a sitio y conectarnos mediante Bluetooth con la aplicación y ver todo ese tema de especificaciones. Ya básicamente cuando es tema de estos controladores sí nos toca ir en sitio. No tienen una conexión para Wi-Fi ni nada de eso. No sé, una pregunta sobre estos temas. Disculpa, una pregunta. Para un Sí, sistema trifásico, por ejemplo, para una empresa, ¿se requiere un controlador por cada fase o bien un controlador para las tres fases? No. El controlador es el que recibe el voltaje de los paneles y entrega las baterías. ¿Listo? Okay. Y entonces nosotros en un sistema off-grid, ¿no? En un sistema off-grid. Entonces paneles, controladores, baterías y nosotros para conectarnos con un inversor que nos transforma de AC a AC, le hacemos la conexión directamente a las baterías. Entonces estos inversores los encontramos monofásicos o bifásicos, o sea 120 o 220. Ya cuando son sistemas híbridos, estos tipos de inversores o on-grid, sí los encontramos trifásicos. Tres fases, un neutro. Listo. Sí, es que estos están pensados para sistemas off-grid. Sí, exacto, son para Y pequeñas, más para viviendas. Sí, pero estos son muy buenos. Estos los podemos conseguir en voltajes de 250 a 50, 60 amperios. Pero este aparato puede estar valiendo aproximadamente 2 millones, 2 millones y medio, pero son muy eficientes. Sí, Pues en el mercado podemos encontrar otras marcas, pero esto es recomendable, muy recomendable. Una curiosidad de esta marca es que se hicieron populares, famosos y sus inicios fue en barcos. Ustedes saben que los barcos transitando en alta mar, pues, ¿de dónde van a obtener energía? Entonces, de ahí su fortaleza tecnológica de esta fábrica. En términos de baterías, entonces las baterías que podemos encontrar en el mercado es tipo gel, tipo AGM y litio. Las tipo gel o AGM en un tema de dimensionamiento, recomendable el fabricante descargarlas un 50% por el tema de la vida útil. Exactamente. En una batería en litio, como estas Pilotech, que también son muy buenas, son costosas, pero son buenas, nos permite una descarga entre 80 al 90%. Por favor, una ficha técnica. Batería no tiene ahí, ¿no? Bueno, les quedo debiendo una ficha técnica, pero prácticamente ya nos describe el voltaje de la batería, el dimensionamiento de ellas. Entonces una batería de... Señor, ¿Costo-beneficio cuál es la más recomendable? la de litio, pero es más cara. Costo-beneficio. 15 años de Es vida. que lo que útil, pasa es que ofrece la hoy en día dejé una batería. descargándola en un 50%, ella nos puede durar 4 o 5 años. En cambio, una batería de litio nos puede durar hasta 10 años. Entonces, por costo y beneficio, una de litio. Hasta 15. Mayor inversión. Sí, claro, pero 10 años. En cambio, si utilizas estas baterías, tienes que cambiarlas a los 4 años. Entonces, importante dimensionar bien este tema porque hay veces descargar las baterías en 2, 3 horas, entonces su ciclo de vida se va reduciendo muy rápido. Entonces, recomendable hasta el 50% y hacer un buen dimensionamiento. Pues de qué manera lo podemos revisar en temas de potencia. Entonces, estas baterías son de 12 voltios, estas de 250. Si hacemos esa multiplicación nos da 600 vatios. Entonces, lo recomendable son 50% de descarga. Entonces, tenemos
de útil de descarga 3000 vatios. Entonces, estos 3000 vatios hora, ¿no? 3000 vatios hora lo dividimos por la potencia que queremos darle un respaldo y ahí tenemos la cantidad de horas. Pero importante al 50%, si no, en menos de 3 años ya toca cambiarlas. Igualmente para un arreglo de baterías es lo mismo que los paneles solares. Entonces en paralelo pues se suma la corriente y el voltaje queda igual. Igualmente en serie lo que se suma es el voltaje y la corriente queda constante. ¿De qué manera podemos en el mercado pues encontrar las baterías? Podemos encontrar tipo GEL o AGM de 12 con referencias de 60 a 250 amperios hora. Las de litio sí las encontramos en voltajes de 48 voltios. ¿Qué otra cosita? Ya sería eso. Ya entramos en tema de inversores. Entonces en el mercado existen los off-grid, que básicamente los podemos encontrar de un único voltaje. Entonces dependiendo de nuestro arreglo de baterías y dependiendo de la potencia que se requiere para alimentar los electrodomésticos, se seleccionan estos inversores. Bueno, los podemos encontrar monofásicos y bifásicos, o sea, 120 o 220. En tema de híbridos, también los podemos encontrar de esta manera, como les mencionaba este Powers. Esto es de 3 kVA, en términos de potencia son 2400 vatios. Entonces los podemos encontrar con un único voltaje de 12 o 24. Hay algunos que sí nos permiten, tienen una selección automática que nos permite conectar arreglos de baterías de 12 o 24. Y pues voltajes los podemos encontrar monofásicos, bifásicos y trifásicos. Por favor, una ficha técnica. Entonces, esto es un ejemplo de un inversor híbrido de 3 kVA, como les decía. Pues así no lo dan, ¿no? 3 kVA, pero si queremos en valores de potencia, hay que quitarle un 20% a 3000 vatios y obtenemos de 2600. Este modelo nos dice que tiene un arreglo de potencia en paneles de 2000 vatios, es decir, que si tenemos paneles de 500 vatios podemos conectar hasta 4. ¿Estos híbridos hasta qué potencia es comercial? Uy, yo estaba haciendo una cotización y he visto que hay hasta de 9.6 kilovatios. Ya nos permite pues una entrada de voltaje de hasta 500 voltios, pero la corriente sí es hasta 20 amperios. Entonces nos limita y no podemos hacer arreglos en paralelo. Señor. Pero el voltaje mayor puede ofrecer, digamos, son solo 220, o puede ofrecer más. Bueno, en la salida que nos entrega sí nos puede ofrecer hasta trifásico. 3 líneas, una fase, sí señor. Para 440 habría que incorporar un transformador. También nos permiten estos equipos hacer conexiones en paralelo. Entonces tenemos 2 equipos, los hacemos en paralelo. Ellos tienen una comunicación, entonces uno actúa como maestro y el otro como esclavo. Entonces están coordinados para entregar la salida de energía. Entonces, como podemos observar, este equipo nos permite conexión hasta 200 vatios en paneles solares. Tenemos, importante este dato, ISC, ¿se acuerdan? Importante para el arreglo de paneles, nos permite hasta 80 amperios. Entonces ahí sí podemos hacer 4 arreglos de paneles en paralelo. Pero no recomendable por el tema del calibre del cable, se nos va más plata. Acá nos dice el rango del controlador MPPT, como les decía, ya viene incluido en el equipo, nos permite de 30 a 115 voltios, pero en general él nos soporta en voltaje de circuito abierto hasta 145 voltios. Este nos dice que solo tiene un MPPT, yo he conseguido hasta de 12 MPPTs. Entonces podemos hacer gran cantidad de arreglos de paneles. De hecho, hasta de 26 en estos sistemas híbridos.
Bueno, él nos dice que tiene tres hilos, entonces este es trifásico, 3 fases, un neutro y tiene una tierra que hay que conectarla. También que nos dice, pues bueno, los voltajes que podemos armar, 110, 120. Este equipo tiene una eficiencia del 85% en la transformación de energía de C a C. ¿Qué otra cosita? Ya, eso sería como tal. Ah, importante, este equipo me dice que podemos conectar en baterías un arreglo de hasta 24 voltios. O sea, este equipo es de un único voltaje de arreglo de baterías. Listo, eso sería. No sé, alguna pregunta que quieran sobre algún tipo de arreglo. Siguiente. Sí, señor. Generalmente en telecomunicaciones trabajamos con equipos a 24, 48 o a 55. Ah, en DC, sí, señor. Creo que tienes experiencia también. Y si lo utilizas, que bueno. Muchas veces compramos un inversor, ¿cierto? Para conectar todo a 110 porque pues, todo viene así bien. Sí. Pero en algunos otros casos también conectamos directamente a 24, 48. Con alguno de estos equipos, yo me puedo, temas de costo, me puedo obviar el inversor y conectarlo directamente, por ejemplo, a baterías o algo así. ¿Tienes alguna experiencia? Sí, yo lo he hecho. Yo pues antes trabajaba en un ISP y hacíamos esos tipos de arreglos. ¿Qué es lo recomendable? En el mercado venden protectores de baterías, que básicamente pues el tema no nos permite descargarla a un 100%, sino uno lo puede configurar a un 50, 60%. Entonces utilizamos ese equipo y ya utilizamos otros equipos que nos puedan variar el voltaje. Si tenemos por decir un sistema de baterías de 24, que nos lo pueda variar ese equipo de 24, 48, 56. Y me evitaría el inversor. Sí, claro. Pues generalmente, bueno, yo lo hice cuando monté los dos servicios, ya compramos inversor y todo eso. Pero pues ya vamos a mirar aquí. O sea, el inversor no es necesario en este momento. Es más, no sé si inclusive esté desaprovechando cierta capacidad de las baterías ahí. Claro, el inversor para su funcionamiento básicamente está consumiendo entre 5 al 10% de su generación de energía. Entonces, sí, exacto. No, pero sí, yo lo he hecho esos arreglos, hemos utilizado, como le digo, un protector de baterías, esos de marca Victron, esos son entre 300 a 450 mil pesos, y utilizamos equipos que trabajamos tipo Otis, no sé si han escuchado esos Otis, que son unos equipos que nos permiten regular ese voltaje 24, 48 y 56 para conectar las antenas. Más que todo las mimosas que son, bueno, esas sí nos dejan de 48 a 56, pero hay unos que sí son fijos de 48 voltios. Creo que son las prismas, antenas prismas, radios prismas. Esos son a 24. O puedes conseguir un switch PoE, conectas las baterías y ya todas las salidas a 24. Esa es la solución. Gracias. Después de un poco la experiencia que hemos tenido ahí en la compañía, nosotros utilizamos conversores de CNC. Entonces, claro, entonces el sistema tiene desde 12, entonces le va a dar 24, entonces recibe 12, pero le va a dar 24. Funciona bastante bien. Y te ahorras el consumo interno. Claro, sí. El consumo interno hay inversores y además algunos, si no son muy finos, si no son de onda pura, a veces detectan un bajo consumo de energía y se bloquean. En estos momentos estoy con un inversor Powers que cuando se me va la energía en el nodo, me toca mandar a que me reinicien el inversor. Con esto uno se ahorra esa parte, sí. Y el consumo interno. ¿Qué descubrí? Que me costaron 2 baterías ese error. Pero ahí les cuento para que no les cueste a ustedes. Resulta que los controladores de otras marcas no tienen, ya con los más grandes, de mayor capacidad, de 60 amperios o de 80 amperios, ya no tienen los puertos de carga, es decir, para la carga del consumo de las antenas, en este caso. Entonces, es una costumbre
de algunas personas, y entre esas pues era la mía, entonces conectábamos la carga, lo que dice el Inge, a las baterías. Pues nada controlaba la descarga. Se chupaba las baterías, las guardaba, encontré baterías en 4 y 5 voltios. ¿Cómo levantó eso? Entonces, ¿qué pasa? Y eso se hace en el PTO. Sí, Entonces me tocaba comprar un PWM para controlar la descarga. Que eso sí, los chiquiticos sí tienen descarga de batería. ah, sí, Entonces, tienen su puerto, otro puerto en DC. entonces, y eso me costó un cerro por allá lejísimo. No, eso me costó tiempo, dinero, calidad de servicio. No, Sí, claro. Pero te digo para que no es para cuando compras los controladores más grandes, que solo tienen paneles y batería, y usted dice, ¿cómo controla la carga? No la puedo conectar a la batería porque me la chupo cuando hay un problema. Entonces, te compras un PWM y lo conectas a si tiene que hacer a esa carga de conectación. Sí, es preferible que uno se quede sin un momentico a sacrificar la vida útil de la batería. Una Pero- batería de que debería durar 5 años, pero me dura 1 año y medio. Sí, claro, en un año o antes Sí, se sí, dan. no. Y sí, esos conversores booster de CDSI son muy buenos. Sí, sí. De pronto un inversorcito llevarlo solamente cuando suba el técnico y necesite cargar un poco de celular o el router para que la wifi. Hay una cosita así nomás, pero no. De pronto el limitante de ese controlador, pues él tiene su salida a una carga, ¿sí? Pero son limitantes de 15 amperios a 20 amperios, entonces tener en cuenta eso. Ah, sí, ¿sabes que también me dio ahí economiquísimo? En los switch les pongo esos adaptadores USB para acá. Esos me daban 5 voltios y la mayoría de switch me entraban a 5 voltios, entonces bastante buenos. Como para tener presión. O sea, recibe 12 o 24 y Sí. entrega 5. Ah, ok. Y pues como es que realmente, pues no sé los suyos, pero mis nuevos, el consumo en términos de amperios va de 2.5 máximo a 3 amperios. No, es una cosa muy baja. Sí, en términos de antenas sí consumen por ahí 7 vatios, 8 vatios. Sí, sí, típicamente. Excepto las locales, que esas mimosas y las cambian, que consumen un poquito más, pero Sí, eso también sí. sí. Sí, eso es buena solución, sí, lo he hecho y ha funcionado. Muchas gracias. Bueno, acá ya entramos en on-grid, vas a hablar algo de esto. Adelante, adelante. Entonces, estos inversores, entonces, como les decía inicialmente, los podemos encontrar monofásicos, bifásicos, trifásicos. Internamente podemos encontrar integrado controladores de 1 a 10 unidades internamente. Estos, por decir, nos permiten instalarlos a intemperie, pero no es recomendable porque ustedes saben que contacto con el sol, pues todo se daña. ¿Qué otra cosa les quiero? Entonces, esta aplicación es en un parque solar. Hay varios equipos, están conectados en paralelo, como les decía, entonces requieren de una comunicación, un inversor con el otro. ¿Qué más? No, y sería así este tema. También en el mercado podemos encontrar microinversores, pero estos microinversores nos permiten hacer una conexión en paneles de 2 o 3, los podemos encontrar de PV, potencia máxima de PV, de paneles de 1000, de 2000 o de 3000. En el mercado ya podemos encontrar solo monofásicos y trifásicos, ya creo que bifásicos ya los descontinuaron. También en el mercado, para estos proyectos de gran escala, ya encontramos inversores contenerizados para tener un montaje más ordenado, más organizado, más eficiente. Una pregunta sobre este tema de on-grid, esto ya es tema de excedentes, entrega de excedentes a la... Entonces, importante, este inversor debe tener una protección anti-isla. ¿Qué quiere decir? Que si la red eléctrica está molestando, nuestro sistema se nos va a apagar. Esa es la desventaja. ¿Por qué? Porque no sabemos si en la red eléctrica está trabajando un operador o algo pasó, entonces tiene esta protección que por ausencia de red eléctrica se nos apaga el sistema. Sí, señor. Ya entramos en tema de cálculos. Estos son unos cálculos rápidos que hay que tener en cuenta para el cálculo de los paneles. La energía de la demanda energética de nuestra casa. Un factor de seguridad, recomendable ponerle de 10 al 20%. Hora solar pico, ¿se acuerdan? Entonces en las bases de datos en internet buscar este valor. Acá en Bogotá más o menos está entre 3.2 y eso es un tema de
de eficiencia. Esta N es un tema de eficiencia, lo que integra en un sistema lo que son baterías, reguladores, inversores, y el tema de los conductores, tema de pérdidas. Ya después de obtener este valor, lo dividimos por un valor de un panel comercial. Ya más adelante hacemos un ejemplo con números. Para un cálculo de batería se utiliza esa siguiente fórmula: LMD, que es básicamente la demanda de energía, por la N, que es el número de días. Y acá ya involucra el porcentaje de descarga de una batería, las eficiencias de los componentes de este sistema, que son baterías, reguladores, inversor y pérdidas del conductor. Y en este caso ya se integra el voltaje de sistema, que puede ser de 12, 24 o 48. Entonces, obtenido este valor, dividiéndolo por una batería en el mercado, entonces obtenemos la cantidad de baterías en paralelo. Y por último, para hallar el número de baterías en serie, pues dividimos el voltaje del sistema por el voltaje nominal de nuestra batería. Y para tener en cuenta el número de baterías que se requieren, se multiplica el número de baterías en paralelo por el número de baterías en serie. Entonces acá ya podemos ver ya con números. ¿Se acuerdan del primer ejemplo que hablamos de conceptos de potencia? Entonces tomé ese valor, 2600 watts hora al día, apliqué las fórmulas con el factor de seguridad de 20. Como les decía, en Bogotá más o menos la hora solar pico es de 3.2, multiplicado por la eficiencia del sistema, me da que requiero para esa demanda de energía 1104.2 vatios pico de paneles solares. Entonces, dividiéndolo por un panel solar comercial, me dice que para suplir esa demanda requiero de 2 paneles. Igualmente, para el cálculo de baterías, se reemplazan las constantes. Entonces, en este caso hice un ejemplo para 2 días, utilicé una batería de 200 amperios y me dice que para darle una autonomía a ese sistema de 2 días requiero de 4 baterías de 200 amperios a 12 voltios. Pronto alguna duda en estos temas de cálculos, son cálculos muy rápidos para hacer. Avancemos, Miguel. Ya. Acá, como les mencionaba inicialmente, para hacer un tema de cálculos para un sistema on-grid, entonces, ¿qué se requiere? Un recibo de luz. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? En una tablita en Excel, tomamos todos estos consumos en cada mes, realizamos un promedio, después aplicamos la siguiente fórmula. Entonces, como el recibo nos da unos kilovatios al mes, lo que hacemos es dividirlo por 30 para tener nuestro consumo diario. Entonces, en este caso, esta factura que pagamos, esto es de acá en la empresa, pagamos casi 2.300.000. El kilovatio nos lo están cobrando a 795. Esto es variable en diferentes zonas. Entonces, en términos de cálculos, entonces en este caso tomamos la hora solar pico de 3.2 acá en Bogotá, tomamos el valor del consumo diario, lo dividimos por ese valor de hora solar pico y obtenemos que necesitamos 29.210 vatios pico de paneles solares. Entonces, dividiendo ese valor en un panel comercial, nos dice que para suplir el 100% de lo que consume este recibo de luz, necesitamos aproximadamente 48 paneles. Para este tema de seleccionar un inversor on-grid, lo que tenemos en cuenta básicamente es este valor. Tenemos que tener un inversor de 30 kilovatios para poder conectar 48 paneles. Entonces, en el mercado podemos encontrar de 30, 60, ya tipo de marca Huawei podemos encontrar de 350 kilovatios. Entonces, son arreglos bastante grandes, voltajes grandes que hay que tener mucho cuidado. De pronto, ¿alguna pregunta? Por ejemplo, todo este tema de cálculos, digamos lo que para mí ha sido el tema
la piedrita en el zapato. Sí, señor. Sí, porque me llaman mucho, venga hermano, quiero ponerle a esta finca. Sí, pero pues trato de no quedar mal, entonces cuando, pues mejor, a veces me hago literal de marica, mejor para no ir a ofrecer una champonada al cliente y marica, me pinta. Todos estos cálculos, por ejemplo, nosotros podemos contar con eso, o podemos contar con un acompañamiento de ustedes, pues en este tema. Por ejemplo, en estos momentos tengo un proyecto en una finca turística en el Eje Cafetero, donde debemos levantarse esto y cómo podemos organizar. Claro que sí, nosotros los podemos ofrecer ese acompañamiento, incluso nosotros también estamos recibiendo solicitudes de clientes y estamos ofertando los proyectos, entonces en ese sentido cuenten con nosotros desde IMS Energy para apoyarlos, acompañarlos en ese tema. Pues además tenemos un equipo que hace el tema de instalación, va al sitio, hace el tema de instalación y el tema de documentación que hay que pasar al operador de red. Sí, en este caso es para entrega de excedentes y para autoconsumo o para vender energía, también lo podemos hacer. Aquí en estos cálculos está asumiendo la peor hora sol pico del año. Exactamente, sí señor. Peor escenario. El peor escenario. Por eso es importante utilizar los software de PVSys, Sí. que ellos nos trazan, nos tienen en cuenta no solo el peor día, sino tienen en cuenta otros días que pueden ser de mejor generación de energía. Ahí solamente estamos calculando los paneles. Sí, señor. Y estamos limitando la potencia, su capacidad a 615. Bien, ¿cierto? Sí, ese es el de un panel Exacto. comercial. Pero como ese consumo fue 24 horas al día durante 30 días, entonces tenemos que pasar a calcular qué batería necesitaríamos para... No. Ah, no, por eso son grid. On-grid, sí, on-grid. On-grid. Sí, exacto. Ya cuando es un sistema off-grid, se puede calcular, por favor, Pero entonces atrás. aquí, perdónenme, pero entonces aquí en las horas de sol vamos a tener excedentes y en la noche vamos a tener... Sí, exacto. En el día, pues como estamos haciendo el ejemplo de que el consumo diario, o sea, en el día estamos consumiendo 93,5 kilovatios hora. Entonces, lo que estamos haciendo es que en el día vamos a procurar generar toda esa energía. Pues la entregamos, la exportamos y ya cuando empecemos a importar en la noche, pues el medidor nos lo va a descontar de todo lo que producimos. Exacto. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Claro. Analizándolo un poquito para, bueno, de acuerdo a su experiencia y a los proyectos que han desarrollado, digamos que el tema de la negociación y la implementación de un sistema que entregue excedentes realmente a la electrificadora, en este caso, por ejemplo, en Sí. ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Es trámite? ¿Es fácil? ¿Se ha Facilitado. el tema? ¿Cómo está Pues el estado de...? máximo 3 meses para realizar este tema de solicitud. Claro que cumplamos con todo, ¿no? Con normativa RETIE, tema de documentación, lo que tengamos que pasar, todo tiene que estar en regla para así que nos agilicen ese tema. Ya hay leyes que están obligando a estos operadores de red que estos temas los agilicen, no los dejen ahí por demoras. Ya hay todo un marco normativo, unos tiempos, unas condiciones, unos procedimientos. Incluso hace poco, el 22 de noviembre, salió una última resolución donde mencionan que un procedimiento se va a emitir en febrero del próximo año y todos estos temas van avanzando y se requiere hacer los trámites para obtener los certificados que nos van a su mismo permitir acceder a los incentivos tributarios. Sí, o sea, ya hay leyes que nos están facilitando todo este tema. Ya no es engorroso porque antes, en la empresa antes que yo trabajaba, pues el jefe montó un sistema on-grid con excedentes pero para autoconsumo. Entonces, ese sistema sí se le demoró como más de 6 meses para aprobación con el operador de red, pero eso ya no está pasando, ya está a menos de 3 meses. Ya los están teniendo ahí que colaboren con ese tema. Por el tema de la transición energética que los gobiernos están agilizando ese tema, entonces lo están facilitando a todos, tema de documentación, permisos y cambio de medidores.
Uno, por ejemplo, puede inicialmente montar un sistema híbrido y después volverlo a abrir. Sí, hay equipos que permiten eso. Hay un equipo, hay una marca, Deye, se llama Deye. Ese equipo nos permite configurarlo como off-grid, híbrido y on-grid, los tres sistemas. Ah, bueno, eso es interesante. Sí, Porque sí. inicialmente uno podría empezar con un híbrido, ¿cierto? Ujú. Decir, bueno, Mientras, pasarlo al cabo de algún tiempo y de acuerdo pues, digamos que a los cálculos que haga, pues a un ritmo, mientras el trámite y la cosa. Porque puede ser, uy, bueno, listo, cumple con los excedentes y tal, pero resulta que aquí esta circulación o estas protecciones no las cumple. Bueno, en fin, siempre uno le van a decir. sí, No exacto. cumple al 100% con retiene. Retie, exacto. Entonces, No, pero sí, ya hay equipos que hacen eso, los tres sistemas. Por decir esos Deye, yo he cotizado Deyes o hay Growal también. También en temas de, cuando hablamos de híbridos, también lo podemos utilizar en sistema off-grid, sin necesidad de conectarlo a la red eléctrica, nos funciona. No hay problema de eso. Pero sí, ya hay mucha facilidad en equipos, hoy en día ya encontramos en el mercado de todo, mejor dicho. Sí, señor. No sé, otra observación. Importante el tema de protecciones. Estas son protecciones en DC. Tenemos breaker, que es para protecciones de sobrecargas o cortocircuitos. Tenemos DPS para sobretensiones inesperadas. Básicamente nos va a conducir una descarga eléctrica a tierra. Entonces tiene su terminal de DC positiva, DC negativa y su terminal a tierra. También podemos encontrar en el mercado fusibles. Estos se accionan mucho más rápido, se funden más rápido en tema de cortocircuitos y nos protegen más los equipos, pero el problema es que si se funde uno de estos, toca ir hasta el sitio y cambiarlo. Importante el tema del puesta a tierra, todos los equipos, todos los sistemas deben de tenerlo, cumplir con la normativa de RETIE, que sea menor a 10 ohmios la resistividad del suelo. Entonces, como pueden observar en la imagen, entonces, todos, como son los paneles, los controladores, los inversores, hasta la base de la batería tiene que estar conectado a tierra. No sé, ¿alguna pregunta? Acá tenemos unos equipos, tanto para que los miren. Entonces, en el mercado encontramos breaker en DC y en AC. Entonces, es importante, si los van a necesitar en DC, tener en cuenta que tengan su referencia. Por acá, ¿qué más tengo? Entonces, cuando me decían, entonces todo lo que está antes del inversor, todo es en DC, entonces se compran las protecciones en DC y ya después del inversor se compran las protecciones en AC. Entonces, acá tenemos un ejemplo de dónde debemos poner las protecciones. Entonces, tenemos el arreglo de paneles. En este caso, ejemplo, tenemos fusibles. En esta parte donde instalamos los fusibles, podemos poner un breaker en DC y podemos poner un DPS, que estos irían en paralelo. Es decir, puenteamos los terminales positivos y negativos a cada una de las protecciones. Ya después de esto va nuestro inversor. Esto es un inversor híbrido. Tiene su entrada. Después de esto, recomendable poner un breaker a la entrada de baterías para temas de mantenimiento, porque si no ponemos, entonces la única manera de desconectar las baterías es de manera física. Sí, exacto. Y pues importante, si tenemos entrada de la red eléctrica y vamos a tener la salida, importante también poner protecciones. Se utiliza mucho el breaker y el disyuntor, que también se accionan mucho más rápido. De pronto algunas dudas que tengan en este tema. ¿De qué manera los podemos dimensionar estas protecciones? Dependiendo del arreglo. Entonces, si tenemos un arreglo, bueno, este arreglo es en serie, digamos que tenemos 50 voltios, no, digamos que tenemos 200 voltios y una corriente entonces en este caso no tenemos un arreglo en paralelo, entonces una corriente por ahí de 15 amperios. Entonces, recomendable un factor de seguridad, 15 amperios por 1.20, poner un breaker de 20 amperios. El DPS, entonces,
ya tendríamos que conseguir en el mercado uno que nos aguante los 250 voltios de este tipo de arreglos. Otra cosa, los fusibles, pues los podemos encontrar también de referencias de 20 amperios. En la salida como tal del inversor, ya se utilizan breakers de 40 amperios. En la entrada, eso es dependiendo del manual, podemos ver que nos permite entradas de 20 o máximo 40 amperios, entonces poner una protección. ¿Qué otra cosita? No sé, alguna duda que tengan en este tema de protecciones. Ya vamos a finalizar, ya estamos en tema de estructuras, entonces para diferentes techos les podemos ofrecer diferentes accesorios de estructuras, tejas trapezoidal o tipo sándwich que los podemos encontrar más que todo en empresas. Se utiliza este tipo de, porfa me rotas, estos tipos de accesorios que se anclan a una de estas crestas de la teja. Tenemos para tipo barro, importante pues cuando vayamos a trabajar en un tipo de este tejado, pues llevar más tejas de estas porque saben que es muy delicadas. Entonces para poner nuestro accesorio, entonces hay que levantar esa teja y importante ponerla en una viga, ¿no? Porque nos va a soportar más o menos con el peso del panel solar y la estructura está alrededor de 30 kilogramos, entonces es importante un techo apto para instalar estos tipos de estructuras. Importante pues que también aguante una persona, ¿no? Porque quien va a instalar, una persona pesa 80 kilos, entonces ya debe soportar un área de 2 metros cuadrados, casi 120 kilos. Esto también la encontramos mucho acá en la industria, tejas, entonces tenemos el accesorio, agarramos la cresta y ya nos permite ubicar el riel. Para tejas Eternit, estas tejas también son muy delicadas. Tenemos el accesorio que es este, básicamente él lo perfora pero tiene su cauchito para no tener problemas de filtración de agua. Y básicamente así se pone. ¿Qué más tenemos? Esta parte de abajo de la teja. Esta. ¿Cuál viene siendo? No, es esta. Esto es de Eternit. Sí. Este es el accesorio, así quedaría ya montado. Estos ya son accesorios, pero para agarrar el panel con los rieles. Entonces, ahorita más adelante en la práctica, si se quedan, pues podemos hacer un montaje de un panel y mirarlos en clan y todo elementos. El tema. Entonces, este accesorio es el que va por fuera del panel para sostenerlo. Este es el que va por la mitad. Tenemos pinza a tierra y el riel como lo conocemos, que lo podemos encontrar de 220 a 420 metros. También tenemos un accesorio, creo que ya lo pasaron, que es una unión de los rieles. Podemos unir rieles. No, eso está allí. Esa es la unión de un riel que podemos hacer. ¿Camilo? No sé, dudas en estructuras, de pronto alguna que nos falte. Creo que esas son las más típicas que podemos encontrar en tejados. Estas para fijar la tejada, para fijar entre paneles. Sí señor, esto sí. El riel comúnmente, el de las exteriores, accesorio exterior, entonces se tienen que utilizar. Estamos rotando también la pinza a tierra. El intermedio de cada panel, asegurar un panel con el otro. Y esta es la pinza de tierra, sí, y esto importante, conexión a tierra. Sí señor. Otro tipo de estructura es para techos planos. Entonces, se utiliza mucho esta, entonces ahí como pueden ver tiene como grados como hasta de 30. Pero esto lo podemos regular, esto creo que esto se puede abrir y podemos regular. Pero esto ya van empotradas arriba en la, ¿cómo se dice?
en la terraza, digámoslo así. Importante, tema de mantenimiento. Hacer mantenimientos preventivos y no correctivos. Entonces, recomendable cada 6 meses hacer limpieza de los paneles, verificar los cables que estén bien sujetos a las protecciones, todo este tema. Ya en tema de mantenimientos correctivos, ya es tema de cambio de equipos, entonces ya nos puede ser un costo adicional por no hacer un mantenimiento preventivo recomendable. Otra recomendación es revisar periódicamente, constantemente, la telemetría. Estos equipos hacen unos reportes a los celulares, a los computadores, entonces se puede verificar en tiempo real cómo está su comportamiento, si hay alguna novedad en el sistema. Entonces la recomendación también es tener la revisión en el radar de la telemetría de los sistemas. Creo que acá ya finalizamos, ¿sí? Bueno, eso era nuestro tema. Tenemos hoy los equipos que vamos a utilizar para la práctica. Tenemos una versión especial para los asistentes al curso de un kit que consta de 2 paneles, un inversor, todos sus cables, las protecciones y un par de baterías. Este es un kit, una oferta especial para los asistentes al curso. Vamos a generar también, esta charla va a quedar grabada, la van a poder ver más adelante, y vamos a generar un espacio para los que estén interesados en contar con nuestro acompañamiento para que estemos en la misma página comunicados y podamos acompañarlos a desarrollar sus proyectos, sus emprendimientos y todas las iniciativas que tengan alrededor de este tema. Importante, pues acá nos hace falta el dato de la energía que nos puede producir estos paneles, de qué manera los podemos calcular. Pues si tenemos paneles de 565, lo multiplicamos por la cantidad y por las horas solar pico, y ahí tenemos el valor de cuánta generación de energía nos puede producir estos paneles en un día. Entonces, si hacemos el cálculo, tenemos que 565 por 2 por una hora solar aproximada de 3.2, 3.616 vatios hora al día nos van a producir estos paneles. Entonces es importante tener este dato para saber si requieren de más paneles o otro tipo de accesorio para suplir la demanda de energía en una vivienda. No sé, de pronto dudas que tengan, que se hayan quedado. En este momento, las marcas que están distribuyendo ustedes son estas para controladores POWES y para paneles Sí, este también es marca POWES. Exacto, y también está de la ficha técnica del país. Esa es la marca también. ZN Shine. Exacto. Los podemos también distribuir. Tenemos también J Solar. Must, Trina Solar, Victron Energy. Tenemos diferentes, Pues trabajamos con en diferentes tema de inversores, fábricas. Global, también trabajamos Huawei, Moose. Huawei. Entonces, la que ustedes necesiten, nosotros las conseguimos. Sí, señor. Bueno, eso sería todo. Yo creo que ahorita, no sé si de una vez vamos a la práctica o esperamos 15 minutos. Hacemos un breve receso y pasamos a la práctica. Muchas gracias a los que se conectaron y los invitamos a ver el diferido más adelante, la grabación que se va a quedar disponible. También la práctica la vamos a documentar. Nuestras coordenadas a sus órdenes. Muchas gracias por habernos acompañado.